¿Cómo podemos ganar dinero con nuestro Instagram, nuestro TikTok y con Hotmart? ¿Sí? De una manera en la cual no estés invirtiendo dinero en publicidad, ¿sí? Totalmente orgánico, aquí se llama tráfico gratuito. Mira, en esta clase te voy a explicar cómo se hace esta estrategia de una manera correcta, ¿sí? Créeme que si lo haces bien, no solo vas a obtener muy buenas ventas en ese momento, sino que también lo genial de Instagram y TikTok es que te permite crear una comunidad, ¿sí? Y la comunidad son personas que te siguen y que quizá en este momento no están preparados para comprarte algo, pero quizá después de unos días, de unas semanas, sí. Y otra cosa genial, hay muchas personas que al quedarte en tu comunidad probablemente te compran un producto y como siguen ahí alimentándose de tu contenido, de lo que haces, luego te pueden comprar un segundo, un tercer producto, o un producto más caro, un cross-sell, un upsell. Entonces, la verdad es que esta estrategia es súper genial. Así que vamos de inmediato aquí a presentarte cómo se lo hace. Bien, vamos a ver la estrategia que vas a utilizar con Reels y TikToks para vender productos Hotmart. En este caso, vamos a utilizar el caso práctico, el caso de éxito de afiliados bronce. Bien. Entonces, aquí está explicado qué es lo que tú vas a tener que hacer. Es una simple diapositiva y bueno, va a conectar aquí mi pluma para explicarte qué es lo que tú tienes que hacer. Paso número 1. Tenemos que publicar Reels o TikToks. ¿Y qué es en sí lo que utilizamos aquí para empezar? Vamos a aprovechar la gran viralización que nos permite obtener este formato Reels y TikToks. Y la verdad es que nunca ha existido un tipo de contenido que viralice tan bien como esto. Así que estás en el momento preciso para ganar mucho dinero sin invertir, ¿sí? La verdad, antes de existir Reels y TikToks, no era tan fanático de la estrategia orgánica, era mucho tiempo. Pero imagínate que ahora tú publicando un Reel, aunque tengas 0 seguidores, tú puedas llegar a unos 3.000 personas por lo menos, o incluso llegar a 10.000 o más. Todo depende de qué tan bueno sea el Reel o el TikTok y con los consejos que te voy a dar más luego. Imagínate que obtener esto gratis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta viralización? Hay que aprender a estas personas a llevarlos a algo para que luego nos dé plata a nosotros, ¿sí? Entonces, primero tenemos que hacer esto, ¿sí? La gente ve, le gustó y empieza a viralizar y le presenta a mucha gente gratis, ¿sí? Listo. Paso número 2. En la descripción, nosotros tenemos que poner lo siguiente. Tenemos que dar una invitación a algo gratis, ¿sí? Y ese gratis le va a llevar luego hacia un link que es un embudo que yo ya tengo creado para ti, ¿sí? Es un embudo que va a funcionar de manera automática y que durante varios días y varias semanas van a mandar contenido para que la gente termine comprando el producto, ¿sí? Entonces la gente entra aquí, le dice, mira, si quieres esto gratis, en este caso vamos a dar una clase gratis de cómo hacer dinero online, ¿sí? Cómo hacer dinero con Hotmart. La gente se registra y le empieza a llegar correos, le llega clases gratis, le llega esto y al final de cuentas termina comprando, ¿ya? Y tú te ganas la comisión. Nuevamente, esto no va a ser de que tú el mismo día ganas. Pero imagínate que mandes varias personas durante todos los días, te van a seguir cayendo prácticamente comisiones de gente que entró hace 5 días, hace 7 días y vas a seguir ganando dinero, ¿ya? Entonces, lo genial de esto es de que tú cuando logras viralizar, entonces también vas a poder obtener seguidores y también obtienes los mensajes de las personas interesadas. ¿Por qué mensajes? Porque nosotros aquí lo que te recomiendo es decir, clase gratis, aprende a ganar dinero con Hotmart. Si te interesa, mándame un mensaje, ¿sí? La gente te manda un mensaje y de esa manera tú por mensaje, ese es el paso número 3, le mandas el hotlink hacia el embudo, ¿ya? Es lo que tienes que hacer. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué, Cristian, me recomiendas mandarle por mensaje? ¿Por qué no le digo da clic en mi link de mi biografía? Como lo hace mucha gente y como yo también lo hago muchas veces. Mira, es por 3 razones. Primero, importante, cuando nosotros decimos a la gente, mandas un mensaje, la gente, la gran mayoría nos va a seguir, ¿sí? Entonces es súper bueno para que la gente nos siga. Mientras más seguidores tengamos, mejor, porque vamos a poder viralizar mejor y a esos seguidores podemos luego venderles. Lo segundo es que a la gente podemos dar seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, me escribió hoy una persona, le mandé el holding, y listo, mira, aquí está, con esto vas a aprender. Luego, ¿qué vas a tener que hacer? Segundo, el mismo día, después de unas horas, o el siguiente día máximo, no dejes pasar mucho tiempo, le preguntas. ¿Ya viste la clase gratis? ¿Qué tal te pareció? Quizá alguna pregunta. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber mucha gente que quizá nunca haya visto la clase todavía, entonces ahí le recuerdas. Va a haber gente que lo vio y le gustó.
Ahí puedes mantener un contacto más cerrado y puedes ahí ayudar tú a hacer la venta, o sea, ayudar al embudo a que cierre la venta con tus mensajes, ¿sí? Y lo tercero que es genial es que es un hack. Mira, cuando tú mandas un mensaje por Instagram o TikTok, el algoritmo, ¿qué le dice? Dice, mira, esta persona le está mandando un mensaje a este chico, debe ser alguien conocido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú publicas algo, le va a llegar primerito a esas personas que, que te mandaron mensaje, ¿sí? Porque cuando te mandan el mensaje, Instagram dice, esta persona es el amigo, el familiar. Entonces, súper bueno, ¿sí? Porque en Instagram y en TikTok no es solo nuestro interés tener muchos seguidores, sino que a esas personas vean nuestro contenido. Y eso es un muy buen hack para hacerlo. Bien, entonces el embudo ya está creado para que tú simplemente mandes gente ahí. Y qué manera mejor de hacer esto gratis que aprovechar la viralización de los Reels y los TikToks. Bien, ahora importante, ¿cómo viralizas los Reels y los TikToks? ¿Sí? Te voy a dar 6 estrategias, 6 puntos para que puedas hacerlo. Primero importante, publica de 3 Reels y TikToks al día. Esto tienes que hacerlo por lo menos hasta llegar a 1000 seguidores. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder crecer más rápido, ¿sí? Imagínate tú en el transcurso de 10 días publicar 30 Reels versus hacer una vez por día y en un mes hacer lo mismo. La idea aquí es obtener resultados más rápidos. Ya, mi recomendación es que publiques una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. ¿Ya? Bien, ahora tú te preguntarás, pero los Reels, los TikToks, va a ser muy cansado quizás hacerlo. Ya, las buenas noticias para ti es de que yo, en este módulo, lo verás más luego, te voy a dar plantillas de Reels editables, de este estilo. Entonces tú vas a poder utilizar esas, pero te recomiendo que hagas las tuyas. Siempre es bueno hacer las tuyas también. ¿Ya? Entonces eso está súper genial para que puedas hacer esto de inmediato. Ni siquiera vas a tener que hacer los Reels. ¿Ya? Vamos a ir con lo siguiente. Número 2. Mira, esto es prácticamente cómo funciona la viralización de los Reels y los TikToks. No es tanto de cuántos me gustas obtiene o cuántos comentarios, sino es más bien de qué porcentaje del video ven. Mientras más porcentaje del video vean, más te van a viralizar. Y es aquí cuando es importante este tercer punto. Te recomiendo de que empieces con Reels TikToks que duren máximo 15 segundos. La razón es de que, por ejemplo, si tú subes un TikTok de 15 segundos y la gente lo está viendo en promedio 8 segundos, ¿qué significa esto? Que está viendo más del 50%, esto se viraliza increíblemente. ¿Ya? Porque a Instagram, a TikTok le interesa esto, que la gente se quede enganchando bien los videos. Ahora, ¿qué pasa si tú subes un video de 60 segundos y obtienes los mismos 8 segundos de visualización? Esto ya no es el 50%, sino probablemente es un 15%. Ya esto ya no se va a viralizar tan bien, ¿sí? Probablemente ni siquiera viralice, ¿ya? Es importante también, no todos viralizan, por eso es que es importante publicar 3, para que por lo menos uno de los 3 te viralice por día, ¿ya? Y puedas obtener los seguidores y más importante, los prospectos y gente que entre a tu embudo. Bien. Número 4. Ahora, ¿tú cómo logras que la gente se quede enganchada y vea un gran porcentaje del video? Aquí lo más importante son los textos, incluso a veces más que el video. Si haces unos textos atractivos que enganchen, créeme que esto viraliza increíblemente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo muy claro. Yo, en este caso, utilizo 2 textos enganchantes. Primero, te pongo plata que la gente ve y dice, yo quiero ganar este tipo de dinero. Y digo, mira, vas a aprender Hotmart, ¿sí? Entonces ahí la gente dice, se queda viendo porque quiere saber al respecto. Entonces ahí he logrado enganchar gracias a los textos. Si yo pusiera simplemente el video, nadie se quedará viendo y no viralizaría esto, ¿ya? De ahí viene otro tip. Usa música de moda, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que ahorita sale una canción de Bad Bunny popular en TikTok y en Instagram, ¿ya? Y mucha gente la está escuchando le está gustando los Reels, ¿ya? Si tú utilizas la misma canción de Bad Bunny, tu TikTok, tu Reel le va a presentar a esa gente que ya está escuchando ese tipo de música, ¿ya? Entonces va a ser muy bueno eso, ¿sí? Entonces eso siempre trata de hacer, ¿ya? Y lo último es que siempre utiliza 3 hashtags relevantes. Lo genial de los Instagram y los TikToks es que incluso sin poner hashtags viralizan. Es súper increíble la viralización. Pero el poner los hashtags te puede dar una manito extra para viralizar, ¿sí? Y no te demoras casi nada. Entonces tú creas la descripción, pones la carnada, clase gratis de tal cosa, y al final pones los hashtags, ¿sí? Listo, es lo único que tienes que hacer. ¿Y los hashtags qué tienen que ser? Relevantes, ¿sí? Por ejemplo, sobre esto, ¿qué pusiera? Hashtag dinero online, hashtag emprendimiento online, hashtag emprendedor online, ¿ya? O sea, cosas que tengan que ver a lo que estoy publicando. Bien, eso es lo que tiene que ver a Reels y TikTok.
Ahora, algo más importante antes de empezar, vamos a hacer luego esto un caso práctico con mi celular para que veas cómo hago. Bien, entonces, mira, tú logras viralizar, tienes muchísima gente que le interesó. Esta gente que viraliza van y chequean tu perfil, pero si tu perfil no está optimizado, nadie te va a seguir. Y nosotros necesitamos que la gente nos siga. Mientras más gente nos siga, se nos va a hacer luego más fácil viralizar y vamos a poder vender mucho más. ¿Ya? Entonces tenemos que tener un perfil optimizado, tanto en Instagram como en TikTok, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este momento te voy a explicar qué es lo que tienes que enfocarte para ganar eso, para hacer un perfil optimizado que te gane seguidores. Primero, el nombre de usuario, el nombre, el username, tiene que causar curiosidad, ¿sí? Mira, por ejemplo, este de aquí no causa curiosidad. Si yo empezara desde cero, no pusiera este nombre, pusiera algo como del tipo Emprende con Cristian, Cristian.marketer, Cristian.hotmart, porque eso la gente va a ver. Porque ojo, este nombre de usuario se presenta en los reels, se presenta en las historias, en los anuncios. Si alguien ve esto y ve Cristian Hotmart y alguien está buscando aprender Hotmart, muy probablemente va a entrar y me va a ver y como mi perfil está optimizado, me va a seguir. Ya, tú tienes que hacer lo mismo. Sí, si no vas a ser marca personal, vas a usar marca empresarial, como se denomina. Igual, usa un nombre comercial. Un nombre, pero que cause curiosidad. Te cuento una anécdota. Mira, yo cuando empezaba, tuve una página que le puse 3 Juanes Consultoría. Y la verdad no me iba bien porque nadie me seguía. Yo le cambié el nombre, luego a Emprendedores Ecuador, e increíblemente cómo crecí. ¿Por qué? Porque la gente veía de Ecuador, en ese momento era dirigida a esa gente, y decía, ah, mira, yo soy emprendedor, me gusta el emprendimiento y soy de Ecuador, y me seguía un montón de gente. Y prácticamente lo que publicaba en los dos era lo mismo, ¿sí? Entonces el nombre de usuario es súper importante. Escoge uno bien, ¿sí? Uno que cause curiosidad a que la gente lo visite. Bien, lo segundo es el nombre descriptivo, el nombre de perfil, ¿ya? Aquí te recomiendo poner tu nombre de marca y 1 o 2 palabras descriptivas. ¿Por qué? Cuando alguien busca en Hotmart, perdón, en Instagram, en el buscador, y pone Hotmart, le va a aparecer mi perfil. Si pone Instagram o Facebook Ads, le va a aparecer mi perfil. Bueno, depende de qué pongas. En nuestro caso, vas a promocionar afiliados bronce, Hotmart sería lo mejor, ¿sí? De esa manera te vas a obtener algunos seguidores gratuitos por ahí. Ya. Ahora, la biografía es súper poderosa también. Mira, yo me enfoco en 3 puntos, 3 oraciones nada más. Primero, vas a escribir en qué vas a ayudar a las personas, ¿sí? Yo le pongo, mira, yo te voy a ayudar a crear negocio online. Yo te voy a ayudar a ganar dinero con Hotmart. Te voy a ayudar a ganar dinero con Instagram, ¿sí? ¿Ya? Entonces la gente ve eso, ve valor y te decide seguir. Lo segundo que recomiendo poner es autoridad, ¿sí? Mira, por ejemplo, tengo puesto esto. Resultados, realmente qué es lo que hago. Si tú no tienes esto, puedes poner también incluso tu título universitario. Pero si no tienes eso, te recomiendo poner especialista en algo. Ya sería especialista en Hotmart, especialista en marketing digital, especialista en marketing orgánico, especialista en anuncios pagados, ¿sí? En lo que estás en ese momento más interesado en aprender. Ojo, especialista, no experto, ¿sí? Experto significa que tú ya dominas ese tema y probablemente tú todavía no lo hagas y no quisieras poner eso. Especialista significa que tú dijiste, a ver, listo, me encantó anuncios pagados, quizá ahorita todavía no soy muy experto en eso, pero en eso me estoy formando. Entonces, especialista en anuncios pagados, ya. Bien. Y por último, la carnada. ¿Sí? La carnada, nuevamente, tal como tú en los reels estás invitando a tu carnada, muy bueno ponerlo aquí porque hay mucha gente que no va a ver tu contenido. Llega acá y se encuentra, aprende gratis a ganar dinero con Hotmart y dice, uy, yo quiero esto, pack. Y aquí tienes que poner tu hotlink del embudo también. ¿Ya? Entonces, de esa manera la gente va a entrar también al embudo de esta manera por aquí. Bien. Y historias destacadas también te recomiendo poner. Aquí, igual, cosas que causen curiosidad. Puedes poner resultados, equipo, viajes, acerca de mí. Pues yo te recomiendo que visites perfiles otros y veas qué ponen y tú también le puedas revisar. Puedes incluso ver el mío y le ves y le puedes hacer. Importante que tenga un nombre atractivo y una foto atractiva para que la gente vea. Ya. Y por último, pero no menos importante, el contenido, ¿sí? Porque mira, tú puedes aquí hablar maravillas, pero si el contenido no es coherente a lo que tú dices aquí, por ejemplo, tú dices, yo te voy a ayudar a ganar dinero con Hotmart, y aquí publicas puras fotos, selfies, o sea, no publicas nada que ayude a la gente a ganar dinero con Hotmart, no tiene sentido, ¿sí? Ya, pero lo bueno en tu caso es como nuestra estrategia es prácticamente enfocada en Reels, y los Reels que yo te voy a pasar con plantillas hablan de Hotmart, ahí ya tienes algo que te va a ayudar, ¿sí? Pero
Si es que vas a hacer contenido propio, enfócate en contenido que ayude a la gente a cumplir lo que tú prometiste aquí. Bien, entonces eso sería todo en la cuestión de cómo optimizar. Y bueno, eso es Instagram, y en TikTok es lo mismo, ¿sí? La única diferencia en TikTok es de que ahí la biografía no es tan grande. Probablemente solo tendrías que poner el primer punto en que vas a ayudar, ¿sí? Y quizá tratarle de meterle ahí la carnada, ¿ya? Eso sería todo por la parte de optimizar perfil, ¿sí? Ahora, prácticamente lo que tú tienes que hacer es optimizar tu perfil y empezar a publicar los reels, ¿ya? Ahora tú te preguntarás, pero listo, a la gente que ya me contacta, ¿cuál link mando? ¿Cuál es el hot link del embudo que tú tienes creado para afiliados bronce? ¿Ya? Eso es lo que en este momento te va a presentar, así que mucha atención. Bien, entonces estamos aquí en Hotmart, en la sección de afiliados, afiliados bronce, ¿sí? Acceder a links de divulgación. Bien, tú el que tienes que utilizar es el que dice Hotlead, ¿sí? Es el que estamos ahorita, lo vas a encontrar porque dice Hotlead, embudo gratis, tus primeros $1000 con Hotmart, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto y luego este lo vamos a utilizar en nuestra publicación, el reel que voy a subir a continuación. Ya, pero primero quiero que lo veamos, ¿sí? Ya, probablemente, bueno, así se va a ver, probablemente hasta luego va a salir ya un poquito mejorado, si le quiero un poquito cambiar esto, ¿ya? Pero prácticamente es el contenido, ¿sí? La oferta de valor es esta. Cómo ganar tus primeros $1000 con Hotmart, ¿sí? Entonces, esa es lo que ustedes tenían que presentar al momento de decir, mira, tengo una clase que te enseña a ganar $1000 con Hotmart, tus primeros $1000. Y le mandas hacia el holding que es este, ¿ya? Claramente aquí la gente se va a registrar o va a dejar su correo. Cuando la gente deja su correo, llega hacia esta página de gracias en la cual empieza el embudo. Entra a clase número 1, entra al Instagram, entra al Telegram para seguirle calentando yo por esos medios también. Y entra acá, ¿sí? Entra a la primera clase, luego acá abajo entra a las otras clases, ¿sí? Y prácticamente es como que llegamos acá, ¿no? Entonces cubre cómo estamos ganando dinero, la gente conoce Hotmart, les sigo presentando la oportunidad de ganar con Hotmart y varios de ellos les va a gustar y van a querer hacer el negocio, ¿sí? Entonces sencillo, simplemente mandar gente hacia el embudo. Ya, ahora algo importante, mira, cuando haces Hotlead, que es este que manda hacia uno que tenga formulario con mail, es mucho mejor para ti porque te asegura más las comisiones, te explico. Cuando tú utilizas Hotlink, simplemente hacia una página, Hotmart te guarda el cookie, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la gente entra y conoció el producto por la computadora o por la computadora y luego decide comprar desde su celular, ¿sí? Como no está en el mismo dispositivo, no se guarda el cookie y no te cae la comisión, ¿sí? Ya, entonces eso es un riesgo claramente en cualquier negocio de afiliados que exista, ¿sí? No es muy común, pero puede pasar, ¿sí? ¿Cómo garantizas que el 100% o tratar de que el 100% de tus leads te conviertan en tu comprador? Es con Hotlead, ¿sí? Porque de esa manera no solo se guarda el cookie, sino se guarda también el correo. Entonces llega el punto que si esa persona, digamos, entró por el computador y compra por el celular, pero usa el correo que se registró en el Hotlead, igual te cae la comisión, ¿ya? Y algo genial, sí, te voy a revelar ahora, esto voy a presentar en otras, luego también un poquito más hablar de eso, es de que mira, tú cuando dejas un cookie o un correo en uno de mis productos, ¿sí? Prácticamente, si es que luego esa persona compra cualquiera de mis productos, sí, ojo, de los productos que sean míos, igual te cae la comisión. Así tú nunca has promocionado otros productos, ¿sí? Eso es algo que le ha pasado a mucha gente que me dice, Cristian, no sé por qué, pero me quedó una comisión de un producto que ni sabía que tenías. ¿Por qué ocurre eso? ¿Sí? O sea, es como que tú promocionas uno de mis productos y prácticamente puedes ganar comisión ya por todos los míos, que son cerca de 20 y claramente siempre están en aumento. Ya, eso también te dejo ahí como algo súper genial que tienes aquí con mis productos, ¿ya? Entonces, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a ver cómo utilizar ahora sí la estrategia con Reels y TikToks. Ya tienes tu link, ya te dije dónde obtenerlo. Ahora sí, cómo es que hacemos la estrategia. Bien, mi gente, entonces primero tenemos que obtener los Reels, los TikToks. Bueno, eso lo vas a ver en la siguiente clase cómo se obtiene, pero en sí, hay dos maneras. Te paso los links de Canva, que tú puedes tener estos para editarles, ¿sí? O descargados tal como están. O lo puedes acceder por aquí, ¿sí? Esto lo subimos en el canal de Telegram porque es la manera mejor que podemos poner los Reels, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí esta clase es gratis, mira. Cuando intentas Hotmart sin una guía, clase gratis, ¿ya?
Entonces, digamos, esos son videos memes, ¿sí? Que tienen mucha viralidad, ya está guardado el video. Y ahora vamos al Instagram, ¿sí? Mira, este Instagram, el logo del marketing, es una que utilizo para enseñar. Te das cuenta que no tengo seguidores, pero mira, por ejemplo, mira, este video que subí, el primero 6.000 visitas, ¿sí? 3.000, ¿sí? Entonces aquí es como que, mira, y te das cuenta que es el mismo, mira, 3.000 y tienes 22. Eso ocurre. Por eso muchas veces si es que tú subes uno y no te funcionó, luego lo puedes volver a subir después de una semana, podrías intentarlo y ver si es que ahí te viraliza. Bien, entonces ¿qué hacemos? Simplemente vamos acá, vamos aquí donde dice los reels, crear reel, y le subimos el que ahorita le bajamos, ¿sí? Listo, entonces le vamos a subir este, nuevamente pon un audio, ¿sí? Entonces mira, por ejemplo, como te decía, como ahorita salió de Bad Bunny las de moda ahorita recién, mira, ponemos una de Bad Bunny, probablemente me vaya a viralizar, y ponemos siguiente. Ya, siempre importante el audio de la cámara máximo, el de la música máximo un 5, 3 estaría bien. Listo, porque si no solo suena la música, ¿ya? Listo, entonces ya está bien. Y claro, lo importante es la descripción, ¿sí? Entonces ya está el video hecho, la descripción. Yo también te voy a mandar por ahí unos textos que tú puedes aprovechar ahí. Esto también va a estar en los recursos de más adelante. Voy a copiar uno. Bien, entonces mira, ya le he puesto clase gratis, tus primeros $1.000 con Hotmart, solicita el link por mensaje. Bien, y pongo los 3 hashtags, nada más tienes que hacer, compartir en Reels, ¿sí? También te recomiendo que dejes de recomendar en Facebook, es súper bueno porque ahí quizá por favor te viralice, ahorita que están en Facebook. Siempre compartir también en el feed para que más gente te vea, ¿sí? He aprendido esto. Aquí, bueno, aquí hay un truco muy interesante. En etiquetar personas puedes invitar a un colaborador, ¿sí? Entonces ahí puedes hacer de que aparezca en otra cuenta, ¿sí? Esto también es interesante. Claro que la persona de la otra cuenta tiene que aceptar para que aparezca. Eso es todo. Compartir y listo. Ya, ahora lo mismo hacemos en TikTok, ¿sí? En TikTok cogemos, abrimos y hacemos lo mismo, ¿ya? En TikTok de hecho es más probable que viralices. Mira. Entonces, ¿qué va a hacer? La gente que te escriba, tú le vas a mandar el link que hicimos con Hotmart, ¿sí? Ese link que sacamos de ahí de la clase, ¿ya? Entonces ese link tú lo tendrías que tener ya en tu blog de notas, ahí todo preparado para compartir a todas las personas, ¿sí? Bien, entonces así de sencillo es todo esto, ¿sí? Entonces publicas muchos reels, toda la gente, la idea es que te lleguen muchos mensajes, claramente. Si te están llegando los mensajes significa que estás haciendo bien las cosas. También vas a aumentar seguidores. ¿Y dónde te das cuenta tú de que te están llegando los leads? ¿Sí? Que la gente se está registrando. Tú dentro de aquí del Hotmart, ¿sí? En la página principal, en la parte de abajo, mira, ahí está ventas, clics, leads. Mira, por ejemplo, aquí con este he obtenido 2 leads, ¿sí? Entonces aquí la idea es que tengas varios. Mientras más tengas, más probabilidad tienes de ganar esas comisiones. Bien, y además de eso recuerda que como la gente está escribiendo el mensaje, recuerda también por ahí hablar con las personas y por ahí también darles tu toque personalizado para lograr cerrar las ventas, ¿sí? Bien, entonces algo importante, ¿qué pasa si la gente dice por mensaje y te dice, mira, me gustó mucho esto, quiero inscribirme, ¿sí? ¿Dónde obtienes los holdings? ¿Sí? Bueno, eso probablemente ya lo sabes, pero te voy a explicar también aquí, ¿sí? Entonces nuevamente accedemos a producto, soy afiliado, ¿sí? Entonces, cuando la gente ya quiere comprar el producto, lo más recomendable es mandar el checkout, ¿sí? Entonces, mira, nosotros, bueno, tenemos el hotlist, no le vas a mandar este porque este ya vio. Puedes mandar la página de venta, ¿sí? La página de venta que es esta de acá. Pero lo más recomendable es el checkout, ¿sí? Porque la página de venta, bueno, en este caso es una página de venta cortita, entonces la gente puede comprar inmediatamente, saber qué es lo que va a obtener. Pero si la gente está decidida a comprar, muy bueno directo a que la gente ya vaya y compre, ¿ya? Se inscribe aquí y te cae la comisión. Y lo interesante del afiliados bronce, como ustedes saben, este es un producto de suscripción, así que tú vas a ganar ingresos todos los meses mientras siga esa persona renovando, ¿sí? Entonces, probablemente es un producto barato de $10, pero tú ganas comisión todos los meses. Es lo súper genial de este producto. Bien amigos, entonces esa es la estrategia. Ahora sí, manos a la obra. Aquí tú en este módulo vas a encontrar todos los recursos que necesitas
Recuerda que cada vez que hagas una venta me tienes que etiquetar en mi Instagram y yo me alegraré muchísimo y te compartiré. Bien amigos, nos vemos y felices ventas.